La diputada Mónica Arce fue retenida hoy en el aeropuerto de Santiago luego de un error en una orden de detención. Decían que ella tenía una orden de detención, pero todo esto habría sido un error, ¿o no? Sofía Carrizo, tú nos cuentas los detalles, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Claro, orden de detención por el delito de hurto simple. Era lo que habría arrojado más que nada en el sistema migratorio en el aeropuerto al momento de que la diputada estaba por tomar un vuelo hacia México, pero para que nos cuente qué finalmente fue lo que pasó y cómo también se dieron cuenta ya en el mismo terminal aéreo. Vamos a hablar con la propia diputada Mónica Arce. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Si nos podría comentar qué fue lo que pasó, porque estuvo retenida varias horas en el aeropuerto de Santiago. Muy buenos días. Buen día. Sí, todavía estoy un poco nerviosa. De hecho, no he podido comer nada desde que me levanté. Me levanté a las 3:30 de la mañana para poder llegar al aeropuerto a la hora. Teníamos vuelo a las 8:15 hacia Ciudad de México y por lo tanto yo tenía que estar 3 horas antes, junto con los demás compañeros que sí pudieron abordar el vuelo. ¿Hacia dónde se dirigía principalmente? A Ciudad de México, esto en el contexto de la Comisión Interparlamentaria Alianza Pacífico, ya que son 4 países que nos reunimos para ver distintos temas, tanto de seguridad como de la región. Y ya para pasar al trámite de Policía Internacional, la PDI me comenta que tengo un problema, que tengo que esperar porque tienen que corroborar una información. Esperé y cuando volvió el funcionario me dice que lo tengo que acompañar. Yo le pregunto que a dónde lo tengo que acompañar y me dice que tengo una orden de detención vigente, por lo tanto paso a estar en calidad de detenida. Me hicieron pasar una sala que está como bien a resguardo, es como abajo inclusive de la plataforma en donde nos encontrábamos. Y yo empiezo a preguntar de qué se trata. Me comentan que se trataría de una detención por hurto simple en la localidad de Pichilemu. Yo le explico que nunca he estado en Pichilemu, no conozco la localidad, y menos que tengo que ver con un hurto. Me explican que no tienen mayor información, pero que lo que consta en el informe es que la orden se emite el 20 o 23 de junio. ¿Ya? Entonces ahora salta nada más que porque yo traté de salir del país. Yo le explico que en mi calidad de persona pública, ¿por qué no se me informó antes si eso existía? Porque están todos los caminos como para llegar a mis datos o poder hacer la notificación, pero me dicen que no tienen mayor información, que tengo que esperar. Incluso me decía que le estaban por revisar sus pertenencias, también requisarle su teléfono celular, también más o menos. ¿Cómo fue? Sí, yo empecé a comunicarme con mis compañeros que me estaban esperando para poder abordar el avión. Les comenté que estaba en esta situación, que estaba en calidad de detenida, porque a mí se me leyeron los derechos y se me dijo que estaba en calidad de detenida. Incluso que iba a pasar a control de detención también. Me decía, claro, porque yo preguntaba que qué iba a pasar después, me decía, no, tenemos que esperar a que el fiscal nos remita si es que usted pasa en calidad de imputada a control de detención a las 10 de la mañana o si no por la tarde. Y yo le explicaba que eso no podía ser, que había un grave error evidentemente, que no tenía nada que ver y que por lo demás jamás he estado en Pichilemu. Le pregunté si acaso me iban a requisar el celular y mis cosas, porque empecé a tratar de avisarle, a mis familiares, le avisé a mi pareja, le avisé a mi papá, le avisé a mi mamá, para que no se asustaran, porque me imaginaba que se podía filtrar o que algo podía salir en prensa. ¿Qué pasa, diputada, cuando ya le están dando a saber sus derechos, todo este proceso, y después se dan cuenta que esto fue finalmente un error? ¿Cuánto más o menos pasa y cómo finalmente se lo dicen? Pasaron varias horas, porque esto yo a las 6:30 aproximadamente tengo que haber pasado por policía, y yo hace media hora que recién salí del aeropuerto, así que fueron al menos 3 horas que estuve en esa situación, que no se me explicaba nada. Yo estuve en un momento muy angustiada, debo reconocer que me asusté mucho porque no sabía lo que estaba pasando. Después, cuando me dicen que están haciendo todos los llamados como necesarios para entender la situación, es que esperan que las palabras como de la magistrada del juzgado de policía local de Pichilemu
pero que abre a las 8, entonces no podían tener información antes, y ahí se empiezan a dar cuenta que seguramente había un problema de tipeo, y finalmente se me explica la situación. El hecho ocurrió en Pichilemu, en donde una pareja arrendó una casa, y de esa casa se sustrajeron cosas. O sea, alguien hizo la denuncia, y la persona tiene, una de las imputadas tiene mi mismo RUT, pero el dígito verificador es el que cambia. Por error se digitó mi RUT completo y no el de la persona, entendiendo que solo cambia el último número, y por lo tanto yo soy la que queda en calidad con orden de detención, y pasa esto. Ahora, es ahí donde nosotros necesitamos rigurosidad, porque acá no estamos hablando del RUT para acumular puntos en el supermercado. Estamos hablando de temas judiciales, y en ese aspecto hubieron muchísimos errores. Puede haber un error humano, se entiende, pero tienen que haber otros puntos de control en donde esta situación no pudiese llegar a mayores. Yo tengo la plataforma de poder demostrar mi inocencia, ¿cierto?, de hablar a favor de mi honor, pero una persona común y corriente seguramente hubiese pasado control de detención, y tú de verdad le puedes echar a perder la vida a una persona. La persona puede perder el trabajo, puede tener problemas en su casa, en su familia. Imagínate una persona con depresión o que tenga temas de salud mental, inclusive podría tomar una decisión muy compleja. Y es eso el llamado que yo quiero hacer. Se puede entender un error, pero hay que ser riguroso, porque estos errores pueden costar caros. Yo puedo defenderme, ¿cierto? Tengo esta palestra que agradezco, pero las personas comunes y corrientes seguramente no pueden defenderse de esta manera, no pueden defender su honor de esta manera. Diputada, y ya cuando se da a entender, le explican que esto fue un error del número verificador, recibió disculpas, la llamó a alguien directamente, ¿cómo fue todo el proceso después de ahí en adelante? Bueno, recibí muchísimos llamados, tanto de parte de las fiscalías como de las mismas policías. También hubo un error de procedimiento. ¿Por qué? Porque nosotros gozamos con fuero parlamentario, y yo aquí no me quiero diferenciar del resto de la ciudadanía, pero las leyes están para cumplirse, y esto fue absolutamente inconstitucional. No debiesen haberme retenido en calidad de detenida, de imputada, pero bueno, eso fue lo que sucedió. Entonces acá hay una seguidilla de errores, pero insisto, una persona como yo lo puede enfrentar de cierta manera, pero me preocupa mucho porque sí recibí muchísima información de que a muchas personas les ocurre esto, y después sí, pues se disculpan, pero no sé si las disculpas dan para el proceso que uno ha tenido que pasar. Usted dijo que la llamaron desde el Ministerio Público, desde la Policía de Investigación. ¿Se puede decir quién en particular se contactó con usted? Bueno, una de las llamadas que recibí es fiscal jefe de la zona occidente, don Sergio Soto. Ya. Él, bueno, me dio las disculpas respectivas. Estaba muy complicado, me comentaba que de verdad estaban muy avergonzados por la situación, pero de todas maneras a mí me llamó el presidente de la Cámara, recibí el llamado de del diputado Cifuentes, también del secretario de la Cámara. Yo estuve en contacto con él todo el tiempo, que fue el primero que le avisé, y nosotros como Cámara vamos a tomar acciones y vamos a pedir una investigación del hecho, porque insisto, este error le puede costar caro a una persona común y corriente, y ahí hay que tomar el resguardo necesario. Desde el Ministerio Público, antes ellos asumen este error, ¿ellos van a tomar acciones en la interna? ¿Le dijeron algo de esas características o solamente les pidieron disculpas? Solamente me pidieron disculpas. Si eso es lo que ellos tienen en mente, no lo sé, porque a mí no se me informó. Me parece que sería muy prudente que ellos lo iniciaran antes que nosotros también tomáramos acciones. Creo que así debiese, o sea, más allá de las disculpas, tiene que haber una investigación interna para evitar que estas cosas sucedan. Y diputada, lo otro, bueno, usted tenía planificado este viaje a principios de esta mañana. ¿Qué pasa con esto? ¿Va a volver a volar? ¿Qué le han dicho desde el aeropuerto? Sí, reagendaron, me van a embarcar en otro vuelo, que no es directo como el que teníamos, pero necesito ir a hacer el trabajo que estaba encomendado, que es representar a la Cámara en mi calidad de mujer, de diputada mujer, pero también de mujer de izquierda, en el sentido que estos grupos se constan de varios diputados. Entonces sí, voy a viajar a las 5 de la tarde, tengo el próximo vuelo que tiene escala en Lima, y después me reúno con mis compañeros en México.
Usted se pudo trasladar desde el aeropuerto hacia su casa, ¿cuál también fue el recibimiento por parte de su familia también? Porque me imagino que fue a los primeros que notificó tras esta situación. Sí, después de pedirme disculpas me pusieron movilización para poder llegar a mi casa. No estaba en condiciones de llamar a nadie, de hecho todavía estoy muy nerviosa. Y cuando llegué poder explicarle a mi mamá acá, pero resguardando que es que tengo hijos en casa, soy mamá de 4 hijos, entonces también estas cosas son complicadas, porque un error así, también hay otras personas involucradas cerca mío que se pueden ver sumamente perjudicadas, por eso me preocupa mucho la situación. Usted me decía que fuera de cámara, también lo conversábamos, el protocolo por parte de la misma policía, ahí en el aeropuerto, no fue como el protocolo, ¿cómo usted también lo percibió? O sea, es que ellos indicaban, cuando yo le decía que era un error, ellos indicaban que estaban haciendo el procedimiento adecuado, que es el protocolo que ellos deben seguir. Pero, insisto, no se puede retener a alguien que tiene fuero parlamentario y en ese aspecto se debió usar otro criterio. No estoy diciendo que a nosotros se nos trate de una forma especial, sino solo de seguir las leyes, porque eso evidentemente está dentro de la Constitución, sí. Además. Pero me preocupa entonces cuál es el trato para una persona común y corriente, porque a mí se me dijo que estaba en calidad de imputada, o sea, se me trató como una delincuente. De hecho, estuve en una sala en espera donde habían otras personas a las que se les estaba interrogando, que estaban en el mismo procedimiento que yo, cuando me estaba leyendo los derechos. Entonces es muy complicado. Bueno, muchísimas gracias, diputada. Y bueno, conversábamos con la diputada Mónica Arce en torno a esta detención finalmente por error por el ingreso del último número verificador que constaba de otra persona a la cual se le estaba buscando por realizar este delito de hurto simple allá en Pichilemu. Bueno, ella decía que recibió las disculpas correspondientes, pero igual van a tomar acciones, al menos por parte de la Cámara Baja en esta situación, Carla. Bien, Sofía, muchísimas gracias por todo esto. Vamos a seguir atentos a las reacciones que genera este error que ha afectado ahí a la diputada. Nos vemos. Un buen día.